Sin más, voy a presentar al profesor Raimundo González. El profesor Raimundo González es el coordinador del área de Ciencias Sociales del recinto Félix Evaristo Mejía. Es un historiador con una acreditada trayectoria de la República Dominicana, con una buena cantidad de publicaciones científicas a nivel nacional e internacional. Es académico de número de la Academia Dominicana de la Historia y fue subdirector del Archivo General de la Nación del año 2004 al año 2007, entre otros muchos méritos. Sin más, vamos a darle paso al profesor Raimundo González para que nos presente su ponencia, que de seguro va a ser muy interesante. Raimundo, cuando quieras. Muchas gracias por organizar esto, Miguel, y dar las gracias también a mis profesores, que tengo varios profesores aquí que me dieron clases en INTEC y de los que he aprendido, y otros que no me dieron clase directamente, pero de los que he aprendido muchísimo. O sea que muchísimas gracias también por acompañar en este panel panel seminario que ha organizado el Instituto a través de este grupo de investigación sobre la identidad dominicana, que es una de las iniciativas que se han venido cuajando en estos últimos años de la actual rectoría en el Instituto. Entonces, yo voy a hablar más que de hechos, porque sería un rosario muy grande. Yo voy a hablar de algunos procesos, y más que de algunos procesos, voy a hablar de un proceso en particular, que es el que he venido investigando durante los últimos años, y se refiere a las configuraciones sociales campesinas, que son las más antiguas de nuestro país, y que involucran digamos así, un fondo cultural dominicano que, digamos, puede decirse que atraviesa toda nuestra historia, desde los taínos hasta el presente. Por eso me voy a limitar a ello, y de manera sintética nos va a aproximar a estos hechos fundamentales de la formación de la identidad nacional, o de los que son, digamos, los hechos que hemos terminado significando, con los que hemos terminado significando esa identidad cultural dominicana. Más para subrayar los vacíos, para subrayar la necesidad de complementar, de ampliar ese fondo que hemos estado utilizando y del cual hemos ido marginando a los campesinos. La cultura popular dominicana tiene un trasfondo campesino. Esa es la primera afirmación básica. En ella se cristalizan procesos de larga duración, cuyas raíces se remontan a la época colonial, pero su dinámica sigue estando presente en la experiencia de la vida de los sectores urbanos populares, no tan solo campesinos. Se trata de una dinámica sincrética por los elementos de su conformación africana y taína, que son elementos con los que construye la cosmovisión espiritual y cultural del pueblo dominicano. Entonces, esas configuraciones populares campesinas constituyen un resultado social y cultural, y quizá uno de los más importantes de la historia dominicana. Pero apenas, sin embargo, tenemos como ese subrayado, memoria, por decirlo así, que es lo que va a intervenir en esta configuración de esas identidades. No tenemos memoria campesina en nuestro país. Es uno de los pocos países donde no hay un monumento como lo hay en Puerto Rico, por ejemplo, al jíbaro, o en Cuba, el guajiro. Entonces nosotros los campesinos dominicanos han estado suprimidos, digamos, de cualquier tipo de memoria, como pueden ser los monumentos. No hay monumentos campesinos en el país, salvo la monumentalidad natural o espontánea que nos pueda dar un bohío campesino muy bonito, que nos llama la atención, etc. Pero no hay memoria construida, defendida, por decirlo así. Nos referimos a 4 configuraciones campesinas que han estado presentes a lo largo de la historia, sobre todo hasta el siglo XX. Estas son los cunuqueros, que son los que organizan su vida y la producción para la subsistencia en torno al cunuco. Una unidad que se remonta a los indígenas, por supuesto, pero que ya está en el siglo XVIII representaba la agricultura de los negros libres. O sea, no solamente son los taínos, sino también los negros libres que estaban dedicados a esta cultura que llamamos el cunuquismo. En segundo lugar están los monteros, un modo de vida organizado en función de la cacería de reses,
y puercos cimarrones, los animales cimarrones que desde el mismo siglo XVI crecieron de una manera fabulosa en la isla. En tercer lugar están los maroteros, es el que vive de la marota, y quiero decir con esto que es el que vive de lo que la naturaleza da espontáneamente. El trópico es fecundo, fértil, y esa fecundidad y esa muchas veces ha sido asociada a la vagancia, porque solamente tú levantas las manos debajo de un árbol y ya tiene un fruto en la mano. Entonces, pero también se dedican a la ratería, la pequeña ratería en los caminos. El día que no tienen dónde comer, se roban del conuco ajeno. La marota fue una forma de vida también. Por último, un grupo más reciente, quizá, es el rayano. A partir del establecimiento de la frontera con la colonia francesa a final del siglo XVII, pues, de una frontera móvil todavía, hasta no la legal, pero una frontera, de hecho. Esa frontera fue creando una serie de personas que vivían alrededor del comercio, entre los dos países, dos colonias que había en la isla. Entonces, estos son los rayanos. El rayano podía tener una vida más, no, podía ser conuquero, montero, comerciante de pequeña monta, pero más bien se le nombra así porque está situado en ese lugar, en la raya. Ahora, últimamente, claro, la raya es entre dos naciones independientes, que son la República Dominicana y la República de Haití. Entonces, esta forma de vida campesina, aunque se mantuvo dentro de una existencia regional, compartieron una misma relación con el trabajo y el ambiente rural, y no pocas veces fueron proclives a trasladarse de un lugar a otro en función de las circunstancias, que podían ser escaparse, por ejemplo, de la esclavitud, persecución de la justicia, escapar a la persecución de la justicia, o también de los enemigos en una guerra, o hasta incluso, al igual que hoy, huir de las adversidades económicas y de las condiciones duras de un suelo, una sequía muy prolongada, pues hace migrar a los animales, y detrás de ellos iban también los campesinos, los monteros, por ejemplo. No tienen propiedad del suelo, no han tenido nunca propiedad del suelo desde el siglo XVI, desde que aparecieron. Aunque puedan pagar en ciertos lugares por su uso una especie de alquiler, entonces se pagaba como un censo o una pensión, como se decía también, y generalmente accedieron a la tierra, a estas pensiones y a estos alquileres a través de la iglesia, que tenía en administración tierras de manos muertas, que dejaban para que se pagaran las misas con las que los almas o los fallecidos esperaban que se facilitara su camino en el purgatorio para acceder al cielo. Entonces, todas estas creencias pues llevaron también a poner en manos de la iglesia tierras que la iglesia a la vez alquiló a esos negros libres que no tenían propiedad, pero que eran capaces de trabajo y de ponerla a producir. Entonces, de esta forma también, en el siglo XIX se generalizó un sistema de propiedad proindivisa que generó también formas nuevas de acceso a la tierra a esa gente que nunca tenía, y era que a través de una pequeña cantidad de dinero podían participar de una propiedad grande, de una propiedad colectiva que le permitía ubicarse en cualquier zona del terreno que estuviera libre. Entonces, esto dio con muy poco dinero, con muy pocos ahorros, que podían hacerlo a través del pequeño comercio que hacían. Estos campesinos también accedieron a la tierra. O sea que entre el siglo XVI y siglo XIX aparecieron diversas formas en que estos campesinos pudieron acceder primero a poseer tierras y después tenerla en propiedad, aunque de una manera colectiva, proindivisa, y que no era la propiedad actual. Ese cambio en la propiedad actual va a suceder solamente a final del siglo XIX y se va a convertir en realidad finalmente a mediados del siglo XX, con las mensuras y la nueva ley de tierra basada en un sistema que trajeron los americanos durante la ocupación. Puede afirmarse que el siglo XIX se caracterizó por esa ampliación del campesino ya como propietario, copropietario en estos terrenos comuneros, y que tuvo un influjo muy fuerte en la política, en la economía y en lo social y cultural. Ese sector fue el responsable de un crecimiento también en el siglo XIX de un sentimiento nacional.
Y quiero decir que esto es fundamental, porque el hecho fundamental, aparte de esto que he dicho de los campesinos, había sido la libertad personal, el fin de la esclavitud, la abolición de la esclavitud en el siglo XIX. Digamos que hubo dos aboliciones en lo que fue después la República Dominicana. En el Santo Domingo colonial se produjeron dos aboliciones. Una francesa, que la llevó a cabo Toussaint Louverture, en nombre de de Francia revolucionaria, y otra ya por la República de Haití en manos de Boyer. El presidente Jean-Pierre Boyer entró en 1822 y uno de sus primeros actos oficiales fue el retorno de la libertad, volver a declarar la abolición de la esclavitud, restablecida por Francia también, después de hacer preso a Toussaint Louverture. Entonces, estos dos hechos, digamos que la libertad personal finalmente lograda para los negros libres, los negros, ya quedaba como una sombra sobre sus cabezas, pero la esclavitud, pero ya desapareció para siempre, y además habían conseguido participar de un ideal, de una sociedad que estaba garantizando esos derechos. Y esto se fue ratificado por ese crecimiento del sentimiento nacional que estaba unido también para los campesinos a su libertad personal. Durante muchos años tuvo a su cargo el principal producto de exportación, el tabaco, y aquí tenemos uno de los que sabe mucho de eso. Y también sostuvo porque era su principal fuerza, los ejércitos de la República Dominicana, que mantuvieron la independencia no solamente frente a los haitianos, sino frente a las potencias coloniales que aspiraban otra vez a tener este territorio. Entonces, en el último tercio del siglo XIX se introdujo nuevamente la plantación azucarera, ya bajo el sistema de trabajo libre, no del trabajo esclavo como había sido antes. Ahora con características modernas, con capitales procedentes de Cuba y con el apoyo del Estado. Ahí entonces el problema se constituyó en la cuestión de qué trabajadores iban a ir a esas grandes empresas que se estaban instalando en un país todavía con muy poca población. El desarrollo de la alianza entre el capitalismo nuevo que traían estas empresas grandes, azucareras, plantaciones también, pero con los ingenios modernos, y el Estado, tuvo consecuencias muy negativas para el campesinado. Fue entonces ya iniciado el siglo XX, cuando los campesinos fueron sometidos, por un lado, a la ley de desarme, lo que le quitó ya esa fuerte implicación que tenían en las decisiones políticas durante la ocupación del país por los marinos norteamericanos. También fue cuando se dieron estas leyes que ya mencioné hace un momento, para quitar la posesión que habían, la facilidad con que ellos estaban poseyendo la tierra, y creando una nueva propiedad exclusiva, moderna, que no estaba presente hasta finales del siglo XIX. O sea que todavía, claro, hubo un periodo largo, hasta mediados del siglo XX, en que coexistieron esos dos sistemas, tierra comunera por un lado y tierra privada por el otro. Pero todavía el campesino no había asimilado el nuevo sistema de la propiedad privada, y porque el que le había permitido expandirse y acceder a la propiedad por primera vez, antes tenían posesión por los alquileres, pero ahora en propiedad había sido el siglo XIX, y ellos querían mantener esos modos de vida en que se había afianzado, digamos, su libertad personal y su libertad económica, el de poder sostener con lo propio a su propia familia. La dictadura trujillista, entonces, en una maniobra populista, pareció favorecer a esos intereses de los campesinos con repartos de tierra, las 10 tareas famosas, o también con las colonias, y con el estímulo a la producción a través de revistas cívicas y agrícolas. No es extraño que el gobierno de Trujillo tuviera un apoyo popular, aunque este apoyo siempre, entre comillas, en el sentido que siempre hubo una presión extraeconómica, militar, dictatorial, un ejercicio de la fuerza excesiva en este periodo también. Pero al mismo tiempo la dictadura así logró asegurar una producción de alimentos basada en el trabajo también campesino, que nos permitió pasar por la Gran Depresión prácticamente sin sentirla en términos de hambrunas y otros efectos. Pero a fines de los 40,
a fines de los años, desde fines de los 40, pero en los años 50 sobre todo, cuando el propio dictador se convirtió en dueño de importantes intereses azucareros, los despojos de tierra volvieron a repetirse con más fuerza. Lo voy a dejar hasta ahí para entonces entrar a las visiones de identidad que han perdurado desde ese tiempo. El conocimiento de las formaciones campesinas y de su papel en la configuración del mundo moderno capitalista dominicano, y en el que nos desenvolvemos hasta hoy día, ha sido hasta ahora ignorado por lo que denominamos la alta cultura, por lo que apenas existen estudios sobre ella. Yo creo que hoy hay una memoria oculta, una memoria que ha sido como soterrada y que debemos retomar, esa memoria popular campesina que puede ayudar mucho a retomar, a crear una nueva forma de ver nuestra historia actual. Ello y nuestra identidad. Fueron razones ideológicas que llevaron a marginar a estas memorias campesinas y sobre todo la ideología del progreso que planteaba que el campesino era lo contrario, que estaba buscando, era atávico, se pasaba como en el pasado, que no tenía incentivos para progresar, no quería progresar el campesino, todo eso se acusaba una y otra vez y creamos una ideología alrededor de esto de que el campesino es atrasado. Y eso es lo más fácil de decir, no, es un campesino atrasado. Esa es la idea, esta ideología con las que hemos construido las visiones de identidad que tenemos hasta ahora en nuestro país. La identidad dominicana se ha construido sobre la base de una imagen negativa del campesinado, a partir de una ideología del progreso que los intelectuales liberales y conservadores desde el siglo XIX habían estado movilizando también para construir un país moderno a la imagen y semejanza de Europa, de los Estados Unidos o de las grandes naciones poderosas, por decirlo así. Y por supuesto, esto tuvo sobre todo un gran cumplimiento bajo la dictadura de Trujillo, que además añadió una imagen al lado del atraso campesino, le puso al lado también la imagen antagónica del haitiano. La primera visión de lo nacional estuvo asociada en el siglo XIX a la libertad política. La libertad política asociada al progreso económico. Es por eso, es cierto que en esas luchas los campesinos del siglo XIX no fueron siempre figuras centrales, aunque no faltaron entre los líderes militares campesinos, incluso algunos campesinos que eran analfabetos. Pero, por ejemplo, Fernando Valerio o el jefe de la insurrección de Capotillo, que ahora no me viene el nombre, pero que era analfabeto. Gaspar Polanco, por ejemplo, prácticamente analfabeto y fue presidente de la República también. Entonces, la segunda visión se asoció ya a finales del siglo XIX al progreso capitalista, las modernas industrias y el cientificismo, donde los héroes serían las figuras culturales, como es el caso de Hostos y sus seguidores. No es que ellos tuvieran una visión totalmente negativa del campesino, tuvieron al contrario, estas figuras del liberalismo también se inclinaron a la necesidad de la educación. Esto fue subrayado sobre todo, educar para formar los nuevos ciudadanos. La tercera ha sido la más pesada de todas, digo yo, y la más duradera, que es la visión construida por Trujillo de la identidad dominicana, que ha añadido al atraso campesino, o a esa visión del atraso campesino, al racismo anti-haitiano como esencia misma de la dominicanidad. Estas tres figuras, digamos, son las principales visiones de identidad que hemos heredado en el siglo XX. A grandes rasgos, esa interpretación de la lectura trujillista decía que la verdadera historia dominicana había comenzado con Trujillo, que era el padre de la patria nueva, por supuesto, quien nos había liberado de las deudas, nos había liberado de los enemigos internos y además había conseguido el progreso. Según esta interpretación, toda la historia dominicana antes de Trujillo se caracterizaba por el caos y la pobreza, por lo que nos dejó entonces a merced de todos los daños. La rivalidad frente a Haití había sido argumentada también por los historiadores basados del siglo XIX, basado en un hecho excepcional. La República Dominicana era, a diferencia de todas las naciones del continente, era la única que se había liberado
frente a otra república también independiente, como era el caso de Haití. Pero el alcance de ese antagonismo nunca fue convertido en esencia de lo nacional hasta la dictadura de Trujillo. Una deformación tan enorme fue posible porque el régimen que la promovía había cerrado mediante el autoritarismo y el terror todo debate posible. O sea, no se debatió esta idea, simplemente se impuso. No tenía más interlocutores que los que eran permitidos por el propio régimen. Así que el conflicto de interpretaciones apareció o lo heredamos en los años 60, digamos 60, 70, cuando ya comenzó otra vez la vida académica propiamente, apareció congelado dentro de nuestro país y solo podían escucharse voces disidentes fuera del territorio nacional. O sea que hasta ese momento, digamos que teníamos esa visión un tanto favorita, congelada, y que ha sido provechosa para lecturas actuales que quieren todavía mantener ciertos intereses. Y estos intereses son los que han estado enterrando las memorias campesinas. Ya esto como una propuesta, en la República Dominicana asistimos a un momento de revalorización de nuestras culturas en plural, de nuestra diversidad cultural regional, nacional, contrario al monoculturalismo y a la uniformidad tan del gusto de las dictaduras. Significa que en el presente estamos en un esfuerzo colectivo por reconstruir nuestras memorias, nuestra memoria histórica, nuestra memoria identitaria. Y hay que hacer, por tanto, espacio a las memorias subalternas, a las memorias de estos campesinos, de estas memorias soterradas, prohibidas, si se quiere, que han estado ahí guardadas. La visión de la identidad que tenemos ahora la impuso la dictadura, y eso es un trabajo que ya está hecho, pero hay que criticarlo, hay que deshacerlo. Fue hecho con un punto de vista uniforme de nuestra historia y una visión estática de nuestra identidad nacional. Por eso nos toca construir otra manera de verla en plural, asumiendo principalmente los aportes de las culturas populares, y en este caso yo quiero subrayar también las culturas campesinas. En tal sentido, la escuela rural y la escuela de los barrios que dan cabida a hijos e hijas de migrantes campesinos a la ciudad pueden hacer una gran contribución al desarrollo del currículum, incorporando el estudio de estos modos de vida campesinos para entender el pasado de la sociedad dominicana de una nueva manera. Las experiencias migratorias y de vida en los lugares de origen de esos pobladores deben ser incorporadas al conocimiento de nuestro pasado histórico. Buscar siempre poner en diálogo los textos escolares de historia con la historia viva de estas migraciones, de estos grupos campesinos, de esa vida rural que tenemos alrededor, nos va a permitir comprender de manera más efectiva nuestra trayectoria como pueblo y las diferentes maneras de expresar su identidad, que no siempre coinciden con la visión que nos presentan esas imágenes estereotipadas de la identidad dominicana que hemos heredado. Muchísimas gracias. Raimundo, muchas gracias por tu ponencia. Ha sido muy interesante, centrándonos sobre todo en el campesinado, esta figura un poco olvidada y mal interpretada o entendida.